Bueno, vamos a evaluar un poco el cierre del año escolar, ¿no? Y bueno, la situación además que vive el gremio de los maestros, que no es nada fácil, ¿no? Y tampoco el corolario del año escolar es muy halagador, de acuerdo a las cifras que se han manejado públicamente. Y nosotros queremos complementar todo esto en conversación con Orlando Alzur, quien es el presidente de la Federación Venezolana de Maestros y nos acompaña en la mañana de hoy. Orlando, gracias por estar con nosotros y compartir una serie de inquietudes y reflexiones, ¿no?, sobre lo que ocurre y cómo crees tú que culmina este año escolar. Luego entramos en los detalles de lo que ocurre con el gremio magisterial. Gracias, Carlos, por la invitación. Mira, dramático. Fue un año sui generis, un año atípico completamente. Como yo te dije cuando estuve en tu programa acá, técnicamente perdido. Sí. O sea, se perdió el 30% de los días de clase, 60 días de clase de los 200 días. Y por supuesto eso significa que fueron más de 200 horas de clase que los muchachos perdieron. Dejaron de ver, pues. Sí, de recibir. Esto, por supuesto, que es grave, es gravísimo. ¿Por qué? Porque los conocimientos no fueron adquiridos para asumir un grado inmediatamente superior con eficiencia, con eficacia. Y fundamentalmente los muchachos que van a la universidad, que van a ir con muchas deficiencias. Realmente eso fue catastrófico. Pues, y las investigaciones que nosotros hicimos están perfectamente contabilizadas mes por mes. Por ejemplo, por supuesto, fueron más de 60 días. Yo te estoy contabilizando los días de enero de este año a julio. Fueron 60 días, sin contar los 4 meses del año pasado. Realmente, sí, que no son completos además. No, y además... Arrancas en septiembre y ya en la primera quincena de diciembre. Eso es correcto. Entonces, ese es el primer caso. Y además de eso, por supuesto, de haber perdido esos 60 días de clase, tenemos la dramática situación que vive el maestro venezolano con su situación económica. Pues la situación país ha afectado hondamente al maestro, convirtiéndolo en pobreza extrema. Es decir, un docente venezolano que gana entre 49.000 y 76.000 bolívares mensual. Tú te podrás explicar realmente cuánto es el déficit del salario con respecto por ejemplo, a la canasta alimentaria y básica de este mes de junio, pues que el SENDAS de la Federación Venezolana de Maestros ha realizado. La canasta alimentaria está por orden de los 2.600.000 bolívares, mientras que el salario del educador está entre 49 y 76.000 bolívares. Ahora una cosa, y perdona, Orlando, ustedes tienen como federación un registro aproximado de ¿cuánto ha sido el éxodo de maestros que se han marchado en el desarrollo, en la dinámica de este año escolar? Y si hay alguna información adicional sobre el éxodo o sencillamente la deserción de los muchachos en el periodo. Sí, mira, el Ministerio de Educación tiene alrededor de 25.000 planteles, 25.464 planteles a su cargo, de acuerdo a la información que ellos mismos han suministrado. Cuando nosotros calculamos, haciendo un cálculo mínimo, que de cada plantel se han ido 3 o 4 educadores. Sí, que nosotros creemos que es una cifra mínima, porque se han ido más. Pero sácalo por allí, pues, o sea, es decir, más de 76.000 educadores que se formaron en las universidades, que le costaron al Estado venezolano dinero para su formación y su preparación, se fueron, bien sea que emigraron a otros países a hacer otras cosas o están en el país laborando en otro sector, porque realmente ese es un salario que no le permite vivir dignamente al educador y su familia. Pues entonces indudablemente que prefieren estar empleando su tiempo en otras profesiones, en otros trabajos que le produzcan más. Esa es más o menos la cifra. Sí, y en deserción escolar. Bueno, la deserción escolar tiene muchos factores. En primer lugar, el hambre, hermano. El hambre que está pasando los niños. Por supuesto, cuando una madre te manda a un niño a la escuela es para que coma. Y si regularmente no llega el programa de alimentación PAE a la escuela, no va a la escuela ese día. Y eso implica deserción. Los alumnos que van un día no son los mismos que van al siguiente día. Es decir, hay una deformación muy grande en cuanto a la deserción de los niños. Las escuelas están vacías,
bien sea porque no hay clases por la suspensión por X motivo, o porque el docente no puede llegar porque no tiene el dinero en efectivo o no tiene el transporte público para llegar hasta los centros educativos. Además de eso, el acoso laboral que últimamente ha habido en contra de los educadores por parte de unos supervisores que realmente fueron traídos a los cabellos, puestos allí para que acosaran a los docentes que muchas veces no pueden asistir a clases, no es porque no quieran, es que no tienen el dinero para No, ganar y un si le transporte, sumas el tema, o el transporte Orlando, que no de existe. la gasolina, el tema de la luz eléctrica, el tema de la carencia del agua, en fin, se conjugan una cantidad de factores. O sea que ese es un tema de la infraestructura escolar, la Pero ese infraestructura es otro tema problema. también. ¿En qué situación está la planta física de los Bueno, o colegios? sea, 7 de cada 10 planteles presentan problemas de infraestructura, problemas de agua, de luz, de insalubridad, problemas de X, que impiden que realmente se desarrolle el proceso escolar ahí en ese plantel. Porque es que en este momento, antes el docente ponía de su bolsillo para comprar una tiza, para comprar el recurso didáctico con el cual iba a dar clase. Ahora no, porque no tiene, sencillamente no tiene, y tampoco la escuela se lo proporciona, ni el gobierno se lo proporciona. Entonces ese es un problema que también tiene el educador para dar clases, para poder cumplir con su trabajo. Sí, pero vamos a hacer una pausa, Orlando, y vamos a retornar enseguida para continuar la conversación con Orlando Alzuru, quien es presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Seguimos conversando con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, ¿no? Hay varios temas que resumías, Orlando, en el primer segmento, y a todas estas que dice el ministro, el maestro Aristóbulo Isturiz. Bueno, fíjate lo siguiente, el ministro de Educación está hablando de una transformación curricular. Oye, yo creo Eso que ha sido un intento desde hace muchos no, años. todos los años una transformación, una reforma curricular. Yo siento que no puede haber reforma curricular si tú no tomas en cuenta el elemento fundamental para esa reforma o transformación curricular, que es el docente. Tú no puedes pensar en una reforma o una transformación curricular si tú no has resuelto el problema que tiene el maestro, el docente en la escuela. Es un problema estructural, que lo hablamos en el primer segmento. Pues. Entonces, hablar de reforma curricular, ¿para qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú crees que un maestro que se esté muriendo de hambre en un salón de clase va a estar pensando en reforma curricular? ¿Y en qué consiste esa reforma curricular? Bueno, yo hablo de la paz, el amor, del saber y un poco de cosas allí que realmente serían importantes, ¿cómo no? Pero realmente hay que resolver primero el problema de la seguridad social de los educadores, que sigue de mal en peor. No hay seguridad social. ¿Qué información tiene la Federación sobre la seguridad social y sobre todo lo que ya nos venías presentando? O sea, bueno, mira, 250... Primero no se cumplió el convenio colectivo. No, el convenio colectivo está desfasado. Ahí sí además, estamos... con la hiperinflación. Con la hiperinflación quedó desfasado. Por eso nosotros estamos haciendo algunas propuestas, ¿verdad? Para tratar de buscar una fórmula que salve pues, la convención colectiva. Pero te decía que el maestro, por supuesto, es el actor fundamental para esta transformación curricular. Si tú no le resuelves el problema de la seguridad social, que no existe, simplemente no existe, ¿por qué? Porque tú tienes un HCM de 250 bolívares, no 50.000, 250 dólares. Entonces no tienes cómo entrar a una clínica, la falta de medicinas, etcétera, etcétera. No hay seguridad social. Entonces, ese problema, a mí me hubiese gustado que Aristóbulo hablara de eso, de cómo resolver ese problema y no de una transformación curricular. A mí me hubiese gustado que el ministro hablara de por qué razón no nos ha cancelado a nosotros 180% que no debe desde octubre por la contratación colectiva, 180% de aumentos salariales. Bueno, hemos tenido muchas reuniones y promesas, pero no se concreta en nada. Mira, además de eso, hubo un acoso laboral en contra de los educadores. 18.000 educadores fueron sacados intempestivamente de las nóminas. O sea, les suspendieron sus salarios, los votaron. Y realmente, mira, en este año escolar, afortunadamente... ¿Cuál fue el argumento? El argumento es simplemente, bueno, te voto porque tuviste una
en una acción sindical o estuviste protestando, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que hay mucha gente que se fue del país. A esa gente, por supuesto, nosotros no, si te fuiste del país, abandonaste tus cargos, por supuesto, eso es tu problema. Pero los que están acá, que van a las acciones sindicales, pues están protestando por las condiciones en que están, tú no puedes acosarlos de esa manera. Afortunadamente, y también debo decirlo... Acosarlo y despedirlo. Despedirlo. Debo decir responsablemente que la presión que hemos ejercido a través de los sindicatos, las reuniones que hemos tenido con las autoridades del Ministerio de Educación y con el propio ministro, indudablemente que hemos ido resolviendo estos casos, ¿no? El propio ministro ha entendido que esa no es la manera ni es la forma de tú castigar a una persona que va a reclamar sus derechos, pues, porque es una violación a los derechos humanos. Cuando tú le suspendes el sueldo sin ninguna justificación, indudablemente que le estás suspendiendo el derecho a comer, el derecho a que sus hijos coman, el derecho a tener una vida más o menos digna, pues. Entonces, todas esas cosas fueron vulneradas. ¿Y el ministro lo recuerda en su época de actividad gremial? Bueno, sí, claro, por supuesto. No, yo creo que el ministro... Lo tiene para el recuerdo, la nostalgia. No, fíjate, el ministro entendió eso que nosotros le planteamos y realmente él asumió y se han resuelto, pues por lo menos ese problema grave de sacar 18.000 educadores de la nómina. Lo que pasa en el Ministerio de Educación y lo que pasa en educación, Carlos, es que hay muchos centros de poderes, pues. Es decir, los jefes de zona... Parcelas, sí. Hay jefes de zonas, por ejemplo, como la del Táchira, la del Zulia, la jefe de zona de acá de Caracas y algunas otras, bueno, como son... Y cada quien quiere mantener su cuota. Y entonces a veces le obedecen es al gobernador y no al ministro. Entonces, por supuesto, eso trae muchas complicaciones en el manejo del sistema Ahora, educativo. ¿ustedes no visualizan que puedan corregirse algunos de los problemas o es posible mantener las conversaciones y que tal vez en algún momento ellos pues asuman la responsabilidad que tienen con los educadores venezolanos? Mira, nosotros las conversaciones no las vamos a dejar de tener. O sea, el diálogo para nosotros es importante porque si abandonamos el diálogo, estaríamos nosotros mismos violando nuestra convención colectiva. Porque nosotros en nuestra convención colectiva nos cuidamos de hacerle seguimiento y control a nuestro contrato colectivo e introdujimos una cláusula allí que obliga mensualmente a reunirse con las autoridades para ver cómo se está cumpliendo el contrato colectivo. Pero te repito, este es un contrato desfasado completamente la realidad. ¿Qué estamos pidiendo nosotros y qué estamos proponiendo? Bueno, mira, nosotros tenemos que agarrar, como esta es una economía evidentemente dolarizada y nadie puede negarlo, porque tú hasta los muchachitos de la bomba te venden chupetas en dólares ahí, lo vi yo con mis propios ojos. Estamos proponiendo, en primer lugar, que todas las cláusulas económicas y de orden de seguridad social del contrato colectivo sean revisadas de inmediato y sean ajustadas al proceso inflacionario del país. Nosotros creemos, porque es que esta es una economía que se ha dado el lujo hasta de devaluar el dólar. Entonces, imagínate tú, nosotros dijimos, mira, nosotros creemos que tú tienes que... puedan corregirse tal vez, pregunto, yendo a lo que es la tasa oficial. Sí, puede ser la tasa oficial. Es la que surge de las mesas de cambio. Claro, está bien, pero tú entonces págame un salario básico mensual equivalente a lo que el costo del dólar oficial. Una especie de indexación. De indexación, exactamente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir mensualmente revisando, como lo habíamos acordado en el contrato colectivo con el pasado ministro de Educación. Pues casi lo acordamos que cada 3 meses íbamos a revisar el contrato y por eso introdujimos en el contrato aumentos salariales para que no se desfasara el contrato como en este momento está desfasado. Además de eso, creemos que es necesario que el gobierno entienda que tú no le puedes aplicar un factor de corrección o de conversión como el factor que se le está aplicando a las primas y los bonos del salario, que es lo que forma el salario integral del docente. Un factor que le quita el 95% del valor a esas primas y, por supuesto, al final, cuando usted tiene un salario completamente hacia abajo y totalmente deficiente. Bueno, gracias por toda esta serie de detalles, Orlando, para que la opinión pública se entere de cuál es la situación que está viviendo el gremio de los educadores en el país. Bueno, Orlando Alzur, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Una pausa, al regreso, como de costumbre, arte y espectáculos en Nueva York.